Plantar, regar y crecer. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. 1 Corintios 3:6. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Hoy quiero dirigirme a aquellos que como yo son padres también. Aquellos que como yo están en la posición de educar, de enseñar y que son responsables ante Dios en muchas formas de lo que sus hijos serán en los días venideros si Cristo no viene antes. Que no podrán justificar su descuido bajo el argumento de trabajar muy duro, procurando darle lo mejor a los que son nuestros hijos. Me dirijo a ustedes que tienen la dicha, pero el deber muy grande también, de tomar en sus brazos a un recién nacido y poder contemplar la maravillosa obra de la creación de Dios, de la sabiduría en cómo es que tejió en el vientre de la mujer a ese pequeño ser que tienen en sus brazos, a ese niño de escasos meses que lo han escuchado llorar y que se emocionan cuando lo toman entre sus brazos. Me dirijo a ustedes, cuyos hijos pequeños comienzan a dar sus primeros pasos, por lo cual también nos emociona ver cómo comienzan a andar, por decirlo así, a través de sus pequeños pasos en esta vida. Te hablo a ti, que has sentido la alegría de oír que ese pequeño ser que cargabas entre tus brazos tan indefenso, ahora ha empezado a musitar sus primeras palabras, ha empezado a balbucear palabras y entre ellos te dice papá y mamá. Te hablo a ti, cuyos retoños ya hablan fluidamente y que te bombardean con muchas preguntas que tú procuras y buscas responder oportunamente. También me dirijo a ti, cuyos hijos van creciendo y les has comenzado a mostrar lo que es la vida, los has tomado de la mano y les has guiado hacia aquel lugar donde han de recibir sus primeras enseñanzas, que le han de enseñar algunas cosas de esta vida. Te hablo a ti, cuyos hijos ya no son unos niños pequeños, tu hijo de 6, 8, 10 o más años, que empiezan a mostrar ciertos signos de rebelión, que empiezan a mostrar ciertas cosas que tú quizás no esperabas que comenzaran a mostrar. Te hablo a ti, cuyos hijos ya toman sus propias decisiones, muchas de ellas malas en verdad. A ti, cuyos hijos ya se han ido, que ya han hecho su propia vida y que quizás piensas, por fin me he quitado esa responsabilidad, lo cual no es así delante de Dios. Nos dirigimos a todos ustedes, a los cuales Dios, junto conmigo, les ha concedido la dicha de poder ser padres. En esta semana procuramos de manera sencilla traer alguna enseñanza para los niños de esta forma. Les hablamos acerca de Jesús. Les hablamos acerca del bendito Salvador como el buen pastor, como la luz del mundo, como el Cordero de Dios, como la vid verdadera, como el pan de vida. Títulos que se le dieron al Señor, nuestro Salvador, mientras caminó en la tierra y que son tan importantes para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento espiritual. Creemos que esto que hemos dicho puede servirles. Creemos que esto que hemos dicho puede traer alguna edificación para la vida de sus hijos. Creemos también que es una forma de ayudar, de aportar aquellas cosas que se deben hacer en favor
del crecimiento que ellos deben de tener también en la gracia de Dios. Sin embargo, creemos que su crecimiento dependerá, como hemos insistido, de nuestro deber como padres, de regar en su vida diaria su vida para que dicho crecimiento sea notorio. Hermanos, no quisiera que vuestro corazón se sintiera un tanto decepcionado, pensando en que hemos insistido mucho acerca de nuestro papel, de nuestra posición en el hogar. No quisiéramos que despreciaran estas palabras solo porque últimamente hemos insistido en que debemos de cumplir nuestro deber. Las cosas que les enseñamos y la realidad de que somos nosotros los que debemos regar su vida cotidianamente es algo que no podemos ignorar. Y es aquí donde entran las palabras del apóstol Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En el contexto de sus palabras acerca de la necesidad de que los corintios, así como les fue sembrada o plantada la semilla del Evangelio en su corazón, era preciso que fueran regados con la palabra del Señor, cosa que hizo Apolos. Pero el crecimiento lo daba Dios. Y quisiera no solamente tomar este versículo, sino también lo que dice Jueces 2:10, en el contexto de una generación que se levantó, una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. En su contexto podemos ver también que la historia de Israel que nos cuenta el libro de los Jueces tiene que ver precisamente porque aquellos que deberían de regar la vida de sus hijos para que conocieran a Dios y la obra que Él había hecho, no lo hicieron. En ese sentido, es que queremos hablar sobre este tema. Pasó una semana, se hizo el llamado a que atendieran a las enseñanzas que se estaban dando para sus niños. Algunos lo hicieron, algunos quizás no. Ustedes podrían preguntarnos, ¿dónde radica la importancia de que se insista sobre estos temas? Bien, la respuesta que daremos está en todo lo que hemos de decir. Hay 3 cosas que decir al respecto, mismas que se encuentran en el título que hemos dado a conocer. En primer lugar, consideremos la cuestión de plantar. Dice Pablo, yo planté. ¿Cómo se planta o se siembra, por usar otra palabra? ¿Cómo? Si yo tomo el ejemplo literal del labrador, esto es así. El hombre que conoce el ciclo del campo sabe que debe de preparar la tierra, sabe que debe de preparar su campo, sabe que antes de que deposite la semilla debe aflojar esa tierra que está muy, muy dura para que entonces al depositar la semilla pueda ser un trabajo no en vano. Si un hombre ha de plantar un pequeño árbol, lo que hace es ver el lugar, afloja la tierra, la humedece y la abona para que ese árbol que está en una pequeña planta, al ser depositada en la tierra, pueda recibir los medios necesarios que su pequeña raíz necesita para comenzar a elevarse hacia el cielo. Es una realidad, hermanos, que nosotros plantamos o sembramos espiritualmente en nuestros hijos. Tú y yo, hombre, mujer, somos los albaceas de sus almas. Hemos de dar cuenta al Creador en el último día. No piensen, hermanos, que solo se trata de engendrar y ya. No. Él ha dado una tarea muy importante
sembrar o plantar en el corazón de los niños. Dirían los puritanos que empieza incluso desde que ellos están en el vientre. Pero pensemos por un momento que esta es una aseveración muy exagerada, excesiva, que de verdad ellos tenían una visión muy diferente a la nuestra y que no es necesario o que no se puede influir en la vida de nuestros hijos mientras estén en el vientre. Supongamos que es exagerado decirlo así. Pero ciertamente cuando los niños, nuestros hijos, llegan a este mundo, hemos de saber que desde ese preciso momento hemos de comenzar a sembrar los primeros rudimentos del Evangelio en la vida de ellos. Ustedes y yo sembramos o plantamos los principios del Evangelio cuando desde que los cargamos en brazos, sin que puedan ellos defenderse, sin que puedan ellos caminar o valerse por sí mismos, ni siquiera para recibir la comida, nosotros les cantamos alabanzas a sus oídos, alabanzas que exaltan el nombre del Señor y que ellos comienzan a retener desde ese preciso momento, desde la más tierna edad, y conforme van creciendo, se sienten motivados a cantar también. ¿No es cierto, hermano, que hemos visto cuando los niños son traídos aquí de escasos 2 años? ¿No es cierto que en muchos casos ellos comienzan a tararear alguna palabra de lo que aprendieron aunque no lo entiendan? Eso es sembrar, eso es plantar las cosas buenas, las cosas que Dios nos ha mandado. Mientras ellos van creciendo, nosotros les hablamos del buen pastor, de la vid verdadera. Somos sus primeros evangelizadores, somos los primeros que plantamos en su corazón y mente la necesidad que hay de que ellos conozcan a Cristo como el único Señor y Salvador. A mi juicio, creo que hemos llegado al punto de subestimar a los niños. Hemos llegado al punto de despreciar lo que ellos son en su edad. La mayoría de los padres, si no en palabras, por lo menos en actitud, han despreciado los mandamientos de Dios con respecto a la importancia de que nosotros les hablemos de Dios. Los padres de hoy, paréceme a mí, pensamos de esta manera. Ellos son niños, son pequeños aún. ¿Por qué hemos de fastidiarlos con cosas tan profundas de la Biblia? No, son niños. Vamos a dejar que se diviertan, vamos a dejar que crezcan, que jueguen, vamos a dejar que sean niños los primeros 10 años y ya después entonces comenzaremos a hablarles. Qué terrible, mi hermano. Ese pensamiento, y si no es pensamiento, pero así lo hacemos, es una decisión terrible que traerá graves consecuencias a nuestros hijos. Pensamos que son niños, que son pequeños para entender las verdades eternas, que son muy pequeños para que nosotros comencemos a hablarles de las profundidades de Dios. Hermano, no es esa la manera en que el Señor nos está mandando que hagamos las cosas. El corazón nuestro es muy dado a engañarnos y suponer cosas que en el mundo no lo ven así. ¿No te das cuenta cómo en el mundo se crean y se inventan cosas para niños de 2 años, de 3 años, de 4 años? Se inventan programas de educación desde la tierna edad porque saben que los niños pueden ser influidos en su mente, en su pensamiento, y que cuando sean grandes, eso que se les está enseñando en ese momento tendrá una influencia muy grande cuando ellos hayan crecido. Parece que el mundo lo entiende así, solamente nosotros lo hemos estado ignorando. Pensemos en una cosa. ¿Qué dirías tú de un hombre que planta un pequeño árbol y dice, bien, aún es pequeño para preocuparme de su desarrollo,
Cuando tenga 10 años o más, entonces comenzaré a tener cuidado de él, de este árbol, para que crezca derecho, para que crezca recto, para que no crezca inclinado hacia un lado. ¿Tú pensarías que eso es algo donde no se manifiesta la sabiduría? Es verdad, porque estamos conscientes que cuando un hombre trae una pequeña planta que es un árbol en el futuro, ese hombre lo que hace es plantarlo, pero no lo dejará así, sino que le ha de poner un pequeño objeto a su lado y lo ha de sujetar para que entonces en su crecimiento, desde que está pequeña la planta, vaya creciendo rectamente. Si el hombre es tan torpe, lo que hará es de verdad dejarlo cuando tenga 10 años ahí sembrado. Y lo que sucederá es que ese árbol, en esa edad, seguramente ya habrá tenido muestras de que va creciendo inclinado hacia un lado. Es lo que nosotros hemos hecho. Muchos padres, o muchos que hoy son padres, que crecieron en un lugar, en una iglesia evangélica, no tuvieron cuidado, quizás porque no lo hicieron con ellos, y ellos siguieron el mismo ejemplo. Dejaron que sus niños crecieran, que se divirtieran, que jugaran. No decimos que esté mal, pero no tuvieron preocupación alguna de sembrar en ellos la palabra eterna. No tuvieron cuidado alguno de cuando tenían 2 o 3 años, sentarlo en sus pies y decirles: hijo, hija, has de saber que Cristo murió, que Él vino, el Hijo eterno de Dios vino para dar su vida por los pecadores. Has de saber que tú, pequeña hija mía, o pequeño hijo, eres un pecador digno de la ira de Dios, pero que en Cristo, en Dios a través de Cristo hay gran misericordia. Tú dirías: pero él no lo entiende. Lo sé que no lo entendería, pero su corazón estaría recibiendo la humedad necesaria para que en los días venideros Dios haga la obra. No les explicamos ni les hablamos cosas porque lo entiendan todo. Les decimos porque estamos sembrando, porque es necesario que seamos nosotros los primeros que pronuncien el nombre de Cristo a sus oídos. Me temo que hay padres que se sienten confiados porque escuchan sus hijos el nombre de Cristo cuando los llevan a la iglesia. Es verdad y no podemos negarlo. Si tu hijo o tu hija es pequeño, siembra alabanzas en su mente, en su corazón. Léele la Escritura. Si ya habla un poco, dile de Cristo, dile del buen pastor, que Él está dispuesto a recibir en su seno a las ovejas perdidas. Dile de la vid verdadera, de la necesidad que hay de vivir en unión con Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Sí, si tú lo haces, te darás cuenta cómo Él o ella podrá en el futuro manifestar los beneficios de esto que tú hagas ahora. ¿Acaso no nos conmueve el corazón cuando vemos a un pequeño de 2 o 3 años cantando alguna alabanza, aunque sus palabras no sean bien pronunciadas, pero nos alegra el corazón? Yo recuerdo alguna vez haber visto a un hombre en un hospital que tenía a un pequeño mientras esperaba a su esposa, según entiendo, a un niño de escasos 2 o 3 años. El hombre, impío, sin temor de Dios, estaba enseñándole a su niño a decir majaderías. Y el niño, ¿cómo las aprendía? ¿Con qué alegría en su rostro decía lo que su padre pronunciaba? Y su padre, como se reía, él pensaba que era algo bueno. Y el niño, en ese momento, en esos minutos que estuvimos ahí, aprendió a repetir 3 o 4 palabras muy groseras. No pienses, hermano. Dice alguien,
Mi niño tiene 5 años, aún es pequeño, aún está chiquito. Ya habrá tiempo para hablarle de Cristo cuando sea más grande, cuando entienda las cosas. Te recuerdo que hubo un niño de 8 años que desde esa edad comenzó a tener influencia por las enseñanzas, estoy cierto, que el sacerdote le daba acerca de Dios, y eso que a los 8 años y desde antes le enseñaron, marcó su vida más adelante, en un tiempo cuando la nación de Israel estaba en plena decadencia. Entonces, nosotros plantamos, llamándolos a cantar, a leer la Biblia, al orar por ellos, al hablarles de Cristo. El padre y la madre deben de ser los evangelizadores constantes de sus hijos. Es una responsabilidad que nadie te podrá quitar y tú no puedes deshacerte de ella. Recuerda las palabras del Señor al pueblo en cuanto a sus hijos, no a los grandes, sino desde chicos. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos cuando estés en casa, cuando te acuestes. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de tomar a nuestros hijos y llevarles a la cama? Y en lugar de contarles una historia de la Biblia, en lugar de contarles la historia de David, les contamos la historia de la Cenicienta. Quizás porque los padres no saben historias de la Biblia, pero es un hecho que ahí podemos sembrar. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó. Regar lo que se ha sembrado es una cosa necesaria si ha de haber crecimiento. Yo sembré, Apolos regó. La planta salida o la planta que se ha puesto en algún lugar necesita agua, necesita ser regada. ¿Cada qué tiempo? Según la clase de planta que sea, según su especie. Lo que sí es cierto, absolutamente, es que necesitará agua y más en tiempos prolongados de sequía. Considera el alma de un niño, que es más importante, mucho más que un árbol. No exageramos si decimos que regar todos los días su corazón con pequeñas porciones del Evangelio será suficiente. Tómate algunos minutos con tu hijo y dile cuán grande es el Señor, que su misericordia es para siempre. Dile algunas pequeñas porciones de la palabra del Señor. Eso puede coadyuvar mucho a la preparación para la obra que Dios puede hacer más adelante en el corazón de tu hijo. Toma algún momento para decirle que Cristo murió por los pecadores. Dile, eso no te cansará, si es que lo estás, por el arduo trabajo que realizaste en el día. Regar su vida. Eso es lo que hicimos de alguna manera esta semana. Y es todo lo que se hace los domingos en la iglesia. Pero hemos de entender, hermanos, que lo que aquí se enseña o lo que se enseñó en la semana fue una forma de sembrar. Regar implica insistir y estar recordándoles a cada momento eso que ellos aprendieron aquí en la iglesia o lo que han aprendido aquí cada domingo que se les traía en el culto para alabar el nombre del Señor. Aquí lo que pasaba es esto. Nosotros traíamos a nuestros hijos al templo y los llevábamos al departamento que corresponde. Y entonces nuestro corazón como que se sentía satisfecho y era como si dijéramos, bien, ahora mi hijo está en buenas manos, ahí les van a enseñar. Y en efecto, ahí recibían o reciben alguna clase, alguna porción de las Escrituras es presentada. Pero entonces, ¿qué sucede? Te vas de aquí el domingo por la tarde y llegas a casa
Y esa semilla que se sembró ya no es regada. Porque en lugar de que los padres pregunten a sus hijos y que traten de formas diversas hacer que eso quede en su mente y su corazón, lo que hacen es ponerles la computadora, ponerles la televisión o darles el celular y no vigilan lo que ven. Son niños, están viendo programas de niños. ¡Qué inocentes! Ese es el diablo obrando, hermano. El diablo es astuto. Él no tiene problema que los traigamos al domingo a la iglesia y que escuchen alguna enseñanza, mientras en la semana nosotros los ponemos todos los días frente al televisor a que vean cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Aquí se riega, no, aquí se siembra, pero hay que regar en casa todos los días, todos los días. Lo que esta semana escucharon los niños, en 2 o 3 semanas más será olvidado. Cuando mucho un mes. No es ser negativo, no es desear algo malo, es solamente lo natural. Tú puedes sembrar una semilla en el campo, pero si no llueve en un mes, va a morir. No importa que la semilla sea de la mejor. Eso que nosotros procuramos plantar de manera sencilla, si no es regado con tus palabras, respaldando lo que hemos dicho, ahí se quedará la semilla, la planta. Eso que hemos hablado, la lucha que se ha hecho, no tendrá ningún beneficio si tú no lo riegas allí en casa. Hermanos, hay padres que en verdad están regando el alma de sus hijos, pero con cosas del mundo, con cosas de entretenimientos. Un día ven algo de Jesús, el domingo, y toda la semana se la pasan viendo cosas de Disney. ¡Qué terrible! Hoy los niños saben más de los personajes y princesas que quieren ser como ellas. Saben más de los personajes, de esas caricaturas que hasta cosas diabólicas tienen, que de David. Los niños poco saben de David, de José, del pequeño Joás, del pequeño Josías. No, ya no saben, porque las historias que les hemos contado, si bien las retienen de alguna manera en su pensamiento, lo que nosotros hemos hecho es conformarnos y creer que es suficiente, y entonces vamos a casa y los niños prefieren hablar de Spider-Man y demás que de Cristo, que del Salvador. Saben más canciones del mundo que cánticos espirituales. Saben manipular un celular, una tableta o un computador antes que la Biblia. Pero ¿cómo no, hermanos? Si el mismo Padre ni siquiera sabe dónde se encuentran los libros de las Escrituras. Andan buscando Génesis hasta el otro lado. Y entonces te preguntas, ¿por qué tus hijos parece que la semilla que se ha plantado no ha salido todavía para que le dé el sol de justicia? Es por ello, hermanos. Nosotros nos emocionamos. Miren qué cosas. Nos emocionamos porque nuestro niño toma el celular y empieza a manejar y empieza a hacerle cosas, y nosotros nos sonreímos y decimos, vaya, ya puede hacerlo. Qué inteligente es mi hijo. Así es. Es inteligente en cosas del mundo, pero ignorante en las cosas de Dios. Riégalos, hermano, riégalos, riega la palabra que esta semana se procuró implantar en su corazón. Riégalos con el Evangelio eterno todos los días. No es algo que sea demasiado. Apenas estaremos contrastando los intentos del diablo que hace también todos los días por ganarlo. Pero sé que algunos no escucharán, y lo único que les quedará ver es cómo sus hijos van caminando, van desfilando hacia el infierno mismo, porque ellos no creyeron que esto fuera necesario. Tú no lo crees, pero el diablo lo cree.
Y el diablo sabe que mientras alimente el ser de nuestros hijos con cosas del mundo, él encantado. Y él podría decirte, bien, lleva a tu hijo al templo todos los domingos, no pasa nada. Mientras a mí me los dejes toda la semana, yo estoy satisfecho. Algunos padres con hijos de 6, 8, 9, 10, 12 años nunca se han acercado a su hija, a su hijo, para preguntarle, hijo, hija, ¿entiendes qué es el arrepentimiento? ¿Entiendes qué es tener fe en Jesucristo? A lo mucho que hacen es pedirles que acepten. ¿Tú ya aceptaste? ¿Aceptar qué? Tienes que hablarles del arrepentimiento. Ellos aceptan un evangelio donde no existió ni fe, ni arrepentimiento, ni dolor por el pecado. Hay padres que nunca se han dado unos minutos para decirle a su hijo, a su hija, hija, ya naciste de nuevo. Ha hecho el Espíritu de Dios una obra en tu corazón, de tal forma que tú puedas decir que Cristo es tu Señor y tu Salvador. No puede ni podemos negarlo. Algunos hijos nunca han escuchado de sus padres palabras como: ¿has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Ya eres salvo? ¿Ya eres nueva criatura? ¿Cristo vive en ti? Dice alguien, eso es para personas de 20 para arriba. No, hermano, estás muy equivocado. Si no mal recuerdo, la historia que escuché que alguien contó va así. El pastor estaba expresando las verdades del Evangelio y el juicio de Dios sobre los pecadores irredentos que no se habían arrepentido y que no habían confesado sus faltas a Dios. Mientras el hombre abundaba en ese punto, un niño se paró en la parte de atrás del templo y el niño caminó por en medio de la nave hacia donde estaba el predicador, pero con un rostro desencajado, triste, de espanto. Y el hombre quedó mirándolo y cuando se acercó a donde estaba él, le dijo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? El niño dijo, estoy perdido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Desobedecí a mi madre. Aquel niño de escasos 8 años había entendido que la desobediencia a los padres es un pecado sucio ante los ojos de Dios y se sentía pecador ante Dios. ¿No les parece hoy cómo los hijos de 10, 12, 15 años rezongan y rezongan a sus padres y piensan que eso no es pecado? Porque los hijos nunca han sido exhortados por sus padres, regado su corazón diciéndoles, eso que tú haces es digno del infierno y del juicio venidero de Dios. Ay, hermanos, cuán atrasados estamos en cuanto a nuestros hijos, aquellos que Dios nos ha dado. ¿Ya Cristo vive en ti? Pregúntale. Y tu hijo de 10 años se quedará como, ¿qué es eso? ¿Qué es que Cristo vive en mí? ¿Y cómo vas a saberlo? Si quizás ni siquiera Cristo vive en ti, Padre. Sé sincero contigo mismo. Alguien podría decir, yo no estoy de acuerdo con todo esto. Está bien, hermano, está bien. Pero mira a tus hijos, y si eres sincero contigo mismo, concluirás que tus hijos, aún sus nombres no están escritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Además, me respalda la historia de cientos de niños en las iglesias que una vez pisaron el templo y que o viven una vida en la iglesia de manera inconstante, más mundana que de la iglesia, o simplemente están en el mundo, algunos en vicios y en pecados graves, algunos ya en el camino de la perdición, algunos dejaron este mundo y se dirigieron hacia el infierno solamente. Si para ti el cielo no es real, sabe que para el diablo el infierno lo es.
Y nada le complace más que llevarse a los que una vez pisaron la iglesia y cantaron de niños al nombre de Dios, pero que no regaron la vida suya con constancia, cuando tenía 3, cuando tenía 5, cuando tenía 6, 7. No lo regaron, y el diablo esperó el momento pertinente, los tomó entre sus brazos y se los llevó al mundo. Tú conoces, hermano, conoces a muchos niños, o por lo menos a algunos, que de niños se sentaban en el templo. Hoy o andan detrás de las cosas del mundo, andan detrás del materialismo, detrás de sus carreras, detrás de sus profesiones, en vicios y en error. Tú lo sabes y te preguntas, ¿qué pasó? Yo te diré lo que pasó. No sembraron y menos regaron la palabra de Dios en su corazón. Eso es verdad. Riega, hermano, riega. Pídele perdón al Señor porque has dejado pasar ya muchos años y la influencia del mundo en la vida de tus hijos es mucho, pero aún hay esperanza. Nosotros como padres somos culpables en gran parte de que hoy nuestros hijos no amen a Cristo ni lo que es de Cristo. Yo sembré, Apolos regó, mas Dios es el que da el crecimiento. Y levantóse una generación después que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho. Por último, crecer. Dice Pablo que es Dios el que da el crecimiento. Claro, así es. Nosotros estamos muy de acuerdo con eso que Pablo dice. Es la palabra de Dios. Jueces dice que creció una generación que no conocía a Dios ni su obra. Pero, ¿cómo hará Dios crecer una planta que no ha sido plantada? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo el Señor ha de hacer que crezca una semilla que nunca se plantó o una planta que no se regó? La cosa es muy sencilla. ¿Qué pensarías de un hombre al que ves que camina todos los días hacia su terreno? Y tú te preguntas, ¿a qué va el hombre todos los días? El hombre llega y se para en algún lado de su terreno y se cruza de brazos y está ahí largo tiempo. Y tú le dices, amigo, ¿por qué vienes todos los días a este lugar? ¿Y qué esperas cruzado de brazos? Oh, dice él, estoy esperando que nazca la semilla. Amigo, pero que yo sepa, tú no sembraste nada. Oh, dice él, es verdad, no sembré nada, pero espero que crezca algo. ¡Qué necedad! Es absurda la sola idea. Esperar que nazca algo que nunca se sembró. ¿Quién haría eso? Un loco solamente. Pero, ¿no les parece que precisamente en el ámbito espiritual es lo que estamos haciendo? Estamos esperando que nuestros hijos crezcan. Estamos esperando que nuestros hijos amen a Dios sin que nosotros hayamos hecho algo previamente. Estamos esperando que Dios haga crecer algo en Él, el amor a Él, el amor hacia su obra, la salvación, pero nunca sembramos y menos regamos. Dios no se contradice. Hay una promesa que Dios ha dado. Instruye al niño en su carrera, pero instrúyelo de niño. Hay padres que quieren instruir a sus hijos en la salvación cuando ya andan en el mundo. Ya no puedes hacerlo. Sí puedes orar, sí puedes clamar, sí puedes decir, Señor, salva, pero pretendes hacer con tu hijo, que ahora tiene más de 20 años, o más de 15 o 18, lo que no hiciste cuando llegó a este mundo, cuando escuchaste sus primeros llantos, cuando lo viste caminar sus primeros pasos, cuando lo escuchaste emocionado decirte, papá, papá. No lo hiciste ahí y quieres hacerlo ahora.
Eso es precisamente lo que muchos parecen estar esperando, que sus hijos sean como plantas que son regadas, pero no las riegan. Quieren que Dios dé el crecimiento en un corazón donde no ha sido depositada ninguna semilla de la salvación. Hay hijos que se están levantando en nuestras familias que no saben la obra de Dios ni lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El hombre que ha sembrado en su tierra espera la lluvia del cielo que descienda oportunamente para que Dios la haga germinar y crecer. Lo mismo es aquí. Dios cumple sus promesas en aquellos padres que labran el corazón de sus hijos, hablándoles constantemente de la salvación acerca de Cristo, que oran porque Dios los salve, que lloran porque Dios los salve, que ruegan que sean salvados. Y ellos esperan la lluvia, la bendición del cielo, Dios obrando en su momento para que sean salvos. Hay la historia de una mujer, muchos hijos, todos salvados. Cuando alguien le preguntó cómo fue que ella logró eso, ella respondió y dijo: yo sentía que si mis hijos no eran salvos antes de los 8 o 10 años, definitivamente no lo serían prontamente. Así que me dediqué a orar y a orar y a orar todos los días: sálvalos, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Y Dios me concedió la petición de mi corazón. Hay padres cuyos hijos ya son grandes y nunca oraron por ellos para que fueran salvados. A veces Dios manifiesta su misericordia y a pesar de que no lo hacemos, Él los salva, pero no es la regla. Él ha dado un mandamiento y la realidad de esto que escribe Pablo es sembrar, regar y crecer. Es Dios el que da el crecimiento. Pero donde Dios no da un crecimiento, muy seguramente es porque no hay nada sembrado. Nuestros hijos hoy son ignorantes en muchas formas de aquel que deberían de conocer. Esto que hicimos esta semana debe ser respaldado por ustedes. Insisto, toma un momento y háblales. Alguien podría decir: hermano, creo que lo que dices es verdad, pero ay, hermano, mis padres no lo hicieron conmigo. Entiendo, te compadezco y es triste, pero si piensas así y ya eres padre, tú tienes la oportunidad de romper con esa línea de cosas que se estuvieron haciendo mal hace muchos años. Si tu padre nunca oró por ti, tú comienza a hacerlo por tus hijos. Hazlo todos los días, ora que el Señor los salve a temprana edad. Cambia tú esa manera de hacer las cosas, haz diferente las cosas. Plantar, regar y crecer. Dios hace lo último, nos corresponde hacer lo primero y lo segundo. Todos los esfuerzos de las iglesias serán vanos si nosotros no cumplimos con nuestro deber. La historia respalda esta realidad. Se levantó una generación. Mira a tu niño, a tu niña, padre o madre, míralo, mira a tus hijitos y piensa en ello. ¿Crees tú que con tu forma de vivir y que con tus palabras, con eso que poco haces en relación con Cristo, les estás marcando el camino al cielo? Hay una promesa. Comencemos a sembrar. Tú dices: hermano, yo le he hablado algunas veces. ¿Cuántas? Algunas veces. ¿Sabes lo que hacen los labradores si la semilla que sembraron no sale? Vuelven a sembrar y vuelven a sembrar. Ellos deben cumplir con su deber. Siembra que hicimos desde que ellos nacieron. Todos los días la lluvia del cielo descenderá y recibirán la bendición de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Es tu hijo, hermano, de esa generación que no conoce a Dios? ¿Es tu hija de esa generación que tiene un simple conocimiento, algo de Dios,
pero no conoce a Cristo. ¿Puedes ver cómo tu hijo sabe más cosas de esta vida que de aquel que es su creador? Hagamos y cumplamos nuestro deber a partir de ahora. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y quiera salvar a nuestros hijos desde su temprana edad, sembrando nosotros todos los días en su corazón. Que Dios nos mueva a hacerlo de esa manera. Amén.